Bueno, en esta ocasión vamos a explicar o vamos a hacer un tutorial de animación en el que vamos a ver cómo animar nuestros objetos tridimensionales. Entonces vamos a hacer como una especie de brazo o un cubo de 3 niveles. Vamos a sacarle 3 niveles a nuestro cubo. Nos vamos para nuestra vista ortográfica. Sacamos un cubo, otro cubo. Si olvidaron cómo hacerlo, pueden visitar mis tutoriales de modelamiento. Bueno, entonces la idea es hacer que nuestro objeto tridimensional se comporte como si fuera una especie de brazo, ¿cierto? En donde cada cubo vendría siendo como una especie de, sí, las uniones de los cubos serían como una articulación. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Usualmente se crean unas estructuras, sí, como bien había dicho, que lo que hace es que deforma el objeto tridimensional según la estructura. Usualmente se utiliza la técnica de crear un esqueleto que vendría siendo la estructura, como por ejemplo en nosotros, claro, nosotros nos movemos según nuestro esqueleto y nuestras articulaciones están determinadas por las uniones de este. En este caso también será así, se crea un sistema aquí en Add, donde están los objetos y todo eso. Aquí encontramos esta opción de crear un armature o bueno esqueleto que está compuesto obviamente por huesos, ¿cierto? Obviamente no lo puede adicionar porque estaba en modo edición en el objeto. Ahora sí, en modo objeto nosotros podemos adicionar un hueso y ahí está, no se ve, pongámosle transparencia con Z y ahora sí podemos ver nuestro hueso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que cada uno de nuestros huesos tenga, sí, modifique cada uno de los cubos. Entonces, bueno, y no sobra decir que obviamente los huesos se comportan como un objeto tridimensional, es decir, tienen sus mismas propiedades, con que movemos, con R rotamos, con S escalamos, y asimismo como tiene su modo objeto, también tiene su modo edición, ¿cierto? Es muy similar. Entonces, bueno, movemos nuestro esqueleto para que ocupe todo el tamaño del cuadrado, y con extrude lo que hacemos es que creamos otro esqueleto. Recuerden que cuando yo dejo la tecla control un día, lo que hago es que muevo con más precisión. Entonces listo, así creo entonces 3 huesos exactamente iguales, y noten pues que están unidos. ¿Qué quiere decir? Claro, que este hueso de acá arriba es hijo de este de acá abajo. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto, nuestra estructura que le dará vida a este objeto tridimensional. Pero este objeto tridimensional en ningún momento le hemos dicho claro que este va a ser su esqueleto. Entonces, ¿cómo se hace? En modificadores le decimos que va a ser un modificador de deformación. Claro, aquí está la opción de armature. Y en deformaciones ya hemos explicado algunas, como por ejemplo el smooth, pero todas son útiles, pero yo diría que la más útil es armature, ya que la que le da vida como tal a nuestro objeto tridimensional, y es una técnica muy usada pues hoy en día en todo, ¿cierto? En videojuegos, en el cine, en todo. Entonces creamos el armature y este ya nos trae una serie de opciones, como por ejemplo preservar el volumen. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros movamos nuestro hueso, obviamente se formará el objeto tridimensional. Con esta opción le podemos decir, sí, defórmese, pero conserve el volumen que tenía pues inicialmente. Claro, pues que bueno, todavía no lo hemos asignado. Pongámosle el nombre de esqueleto. Y nos vamos aquí en objetos, ya aparece la opción de asociarle el esqueleto. Entonces ahora sí, este esqueleto ahora sí hace propiamente parte de nuestro objeto tridimensional, y estos esqueletos traen dos formas en Blender pues de formar nuestro objeto tridimensional, que es por huesos envolventes y por grupos de vértices. Cada uno trae sus pros y sus contras. Yo diría que bueno, el más usado pues es grupos de vértices. Usualmente los motores de juego solamente aceptan grupos de vértices, porque los envolventes pues tienen ciertas dificultades que ya vamos a ver, pero en todo caso vamos a explicar los dos. Entonces empecemos por huesos envolventes. ¿En qué consiste esto? Entonces si seleccionamos el hueso y nos vamos para datos de objeto, aquí podemos ver los huesos de diferentes formas.
cada uno tiene pues como su funcionalidad. En este caso vámonos para envolvente. Y aquí en modo nos vamos para el modo pose. Bueno, ya apareció otro modo pues, que en el modo pose es donde vamos a darle movimiento pues a nuestro esqueleto, ¿cierto? Ya habíamos explicado los otros dos. Este es el nuevo. Entonces noten pues que cuando seleccionamos un hueso nos aparece un área que lo encierra. Este área es el área de influencia de la que estamos hablando. Entonces todos los vértices que hagan parte de este área van a ser, se van a mover pues según el esqueleto. Por ejemplo, en este caso movemos, no pasa nada porque no hay ningún vértice que esté dentro del área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en las propiedades del hueso, de formación, aparecen las opciones de envelope, claro, del envolvente. Le podemos, cuando nosotros modificamos la distancia, lo que se hace es que se modifica el área de influencia. Entonces vamos a crear un área mucho más grande para que abarque los vértices. Por ejemplo, 1.3. En 1.3 ya vemos pues que los vértices están dentro del área de influencia. Entonces si yo muevo el hueso, ahora sí, se mueve nuestro objeto tridimensional según el hueso. Entonces en esto consiste nuestro sistema de envolvente. Entonces vamos a darle el mismo 1.3 a los otros huesos. 1.3 para que deformen también nuestro objeto. Bueno, en este caso estos de acá no se están moviendo porque noten que esta unión está más pequeña. ¿Qué podemos hacer? Nos podemos ir para el modo edición y agrandar este área. Bueno, volvemos nuevamente a modo pose y noten que ahora sí se mueve todo enterito. Entonces este es nuestro sistema pues de envolventes. Pero ¿cuál sería el problema de este mismo sistema? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, en el mismo modo edición, en esqueleto, vamos a crear, primero dupliquemos nuestro objeto tridimensional. Vamos a hacer como si tuviéramos otro brazo unido, más o menos sí, a esta distancia, que están muy juntos. Y entonces vamos a aplicar también los huesos o el esqueleto para que afecten el otro brazo. Entonces, ¿cuál sería el problema en este caso? Nos vamos para modo pose y entonces noten que ahora si movemos, ese es el problema. El otro hueso, el otro objeto tridimensional también se estaría deformando. Es decir, si este es un brazo, este es el otro, entonces cuando lo junto, la deformación de uno afectaría la deformación del otro. Y eso sería útil en algunos casos particulares, pero usualmente no queremos eso, queremos que cada objeto sea independiente de sí. Entonces ese es un problema de los envolventes y por eso es que no es muy usado. Pero en algunos casos podría ser muy útil. Entonces restablezcamos nuevamente nuestro objeto tridimensional. Ya lo tenemos nuevamente. Listo. Ahora vamos a explicar la otra forma. Nos vamos entonces para el modificador y le decimos entonces que no funcione más por envolventes de huesos, sino que lo haga por grupos de vértices. Entonces noten pues que en este caso ya no se afecta, pues el área de influencia todo sigue igual, claro, porque eso nosotros no lo modificamos, pero ya cuando hacemos un movimiento de un hueso ya no se edita el objeto tridimensional porque ya quitamos la opción. Entonces también volvamos pues a la vista de octaedros, que es pues como más agradable, y bueno, trabajemos con esto. Entonces, ¿cómo le decimos ahora que se mueva? Bueno, como su nombre lo dice, hay que crear grupos de vértices y asociarlos a cada hueso. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 4 vértices de acá arriba y vamos a crear un grupo. Vamos a llamarlo nivel 1, digamos N1. Y le asignamos estos 4 vértices a ese grupo. Entonces noten pues que es muy útil porque ya tenemos asociaciones de grupo, podemos seleccionar en cualquier momento. Supongamos que tenemos, un objeto, pues usualmente tenemos objetos tridimensionales con muchos vértices, entonces a veces es tedioso hacer las selecciones o tenemos que hacer selecciones muy comúnmente, grupos de selecciones comunes para hacer ciertas modificaciones, entonces sería maluco estarlo haciendo constantemente.
una opción muy útil es agrupar los vértices. Esto creo que no se había explicado. Entonces, y podemos editarlos muy fácil. Por ejemplo, podemos agregar este al grupo, asignar. Entonces, si lo seleccionamos, se selecciona todo, seleccionar, se selecciona con el que habíamos asignado. Podemos removerlo y bueno, finalmente no se selecciona porque ya no hace parte. Entonces, bueno, vamos a crear el otro nivel. Creamos el otro grupo. En N2 asignamos los vértices y con los que nos restan creamos el nivel de abajo, el último. Creamos entonces un N3, los asignamos y listo. Ahora noten que igual no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Claro, porque ya creamos 3 grupos de vértices, pero ¿y cómo le hacemos para decir que el nivel N1 está asociado con este hueso? Entonces nos toca irnos específicamente para el hueso y decirle, vea, usted se va a llamar igual que ese grupo, para que de esta manera haya una relación. Ahora noten que ya la deformación sí se hace. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros huesos, N2 y a este N3, y ahora ya tenemos pues nuestro objeto que se deforma según grupo de vértices. Esta opción entonces es pues muy útil. Bueno, los huesos también tienen restricciones, sí, como similar a los modificadores que tienen los objetos tridimensionales. Eso tienen unas restricciones que nos permiten adicionarle funcionalidad a nuestra estructura, pues. Por ejemplo, tenemos los de transformación. Podemos decirle que, digamos, ese hueso tenga un límite de rotación, que no se rote, digamos, más de 30 grados en el eje X. Eso es muy útil para sí, claro, decir un brazo no puede hacer movimientos anormales, decir una rotación perfecta de 30-60 grados, pues no se podría. Entonces uno empieza a poner restricciones, modificaciones para dar movimiento más natural. También hay otras opciones, pues, como por ejemplo mantener el volumen, que solamente lo mantenga ese hueso en particular. Y en general hay opciones muy útiles, por ejemplo esta de Track To, que es siga otro objeto, por ejemplo. Pero bueno, nosotros vamos a explicar esta, que para mí es la más interesante, Inverse Kinematics, la cual me permite establecer, pero bueno, la que no era. Empecemos con este. Vamos a poner el Inverse Kinematics, que lo que me hace es que me crea como un sistema de unión, sí, de articulación entre huesos. Es, por ejemplo, un brazo, claro, yo muevo el antebrazo, pero el resto del brazo también se mueve asociado al mismo antebrazo. Entonces, eso es lo que me permite hacer este IK, ¿cierto? Este Inverse Kinematics. Entonces, usualmente aparece con el chain length en 0, es decir, no me aparece unido el hueso que seleccioné al padre, pues al padre total. Este es hijo de este y este hijo de este, o sea, el padre total vendría siendo este. Entonces, noten que cuando yo muevo, hay una correspondencia o sea, ya no solamente se mueve el hueso que estoy moviendo, sino que también los que están asociados a este, sí, con cierta influencia. Entonces también yo le puedo decir, no, solamente hágalo con respecto al padre, pues a solamente uno que está asociado a él, ¿cierto? A un hueso al primer hueso que está asociado a este, aquí en chain length. Entonces, uno es solamente él, 2 es este, pues este y el que le sigue, y 3 ese y el que le sigue, o sea, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en 2 movemos y ya creamos pues como un movimiento conjunto, y esa opción pues es muy útil. Y cuando una vez creamos pues el IK, aquí en las opciones de hueso podemos, o sea, ya nos aparece hábiles estas opciones de Inverse Kinematics, en donde podemos hacer ciertas restricciones. Por ejemplo, noten que aquí estamos moviendo este hueso en el eje, por ejemplo en el eje X, lo estamos moviendo, se puede mover en el eje X, nosotros digámosle que no se puede. Entonces ya todo el movimiento se hace con respecto al eje Y y al eje Z y no se puede en X. Bueno, lo mismo pues que decía yo ahorita. Entonces, bueno, esa es una opción pues muy útil. Acá tenemos muchas, noten que cuando lo quitamos ya no podemos editar eso, perdón. Y también podemos bloquear pues transformaciones independientes. Y básicamente eso es lo que es deformar un objeto tridimensional a partir de una estructura o de su esqueleto.